Hola mis queridos hermanos, muy bienvenidos ya a los últimos capítulos de este estudio. Nos quedan exactamente 2 capítulos para terminar este estudio, que estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Yo sé que hay muchas cosas que nos quedan por decir, hay muchas cosas aún que están por explicar del Espíritu Santo, pero este estudio ha querido basarse netamente en lo que el Espíritu Santo hace, en la obra de Él, en lo que Él está haciendo como misión en esta tierra y junto con la iglesia. Hemos hablado, ¿cierto?, acerca de lo que hace el Espíritu Santo como misión, lo que tiene también como objetivo, que es siempre revelar a Jesús. Siempre el Espíritu Santo va a querer hacer eso. Ese es su motivo de estar acá en la tierra con nosotros, revelar a Jesús en nosotros, en nuestra vida, en la iglesia y en el mundo. Lo hemos visto también que lo hace y nos capacita a nosotros, revelando a Jesús, formando su carácter, que es el fruto del Espíritu, que lo vimos en los últimos capítulos. Y también hablamos acerca de los dones espirituales. Es tan importante entender que el Espíritu nos capacita, pero más allá de capacitarnos, el Espíritu quiere transformarnos a la imagen de Jesús. Y esto es lo más importante. Que nuestra imagen, que el mundo nos vea y nos vea semejantes a Jesús. Esto es lo más importante, mis hermanos, con respecto a lo que el Espíritu Santo hace, porque Él no va a descansar hasta que nosotros seamos llenos de su Espíritu para que tengamos el carácter de Jesucristo. Hemos definido el fruto, los dones y la obra del Espíritu, y quiero terminar este estudio en los capítulos que vienen hablando acerca de algo tan importante, que es la guía del Espíritu. Y el capítulo de hoy se va a basar específicamente en eso, en la guía del Espíritu. ¿Qué es lo que hace con respecto a la misión? ¿Cómo el Espíritu Santo te va a guiar a la misión que Él tiene? Tú vas a pasar a ser un soldado, si podemos decir, del ejército de Dios. Alguien que el Espíritu Santo va a ir guiando hacia la misión que Él tiene como formar a Jesucristo en medio del mundo. Tú vas a ser un catalizador también de la obra del Espíritu Santo. Es importante que nosotros vayamos entendiendo estos conceptos, y el capítulo de hoy es la guía del Espíritu, pero específicamente en la obra del Espíritu. No tan solo la guía del Espíritu para tus cosas, para lo que tú tienes que hacer, sino para la obra misma del Espíritu, para que tú seas un embajador, como dice la palabra, del reino de los cielos. En los próximos capítulos vamos a ver cómo Él va a multiplicar la iglesia, cómo Él hace y cómo Él crea la multiplicación en la iglesia. Amén. Vamos a orar primero, agradecerle al Señor porque Él tiene una obra. La palabra dice que nosotros debemos andar en las obras que Él preparó de antemano para nosotros. O sea, hay una obra para ti, hay algo que el Señor quiere usarte. Lo importante es que tú tengas tiempos con el Espíritu para que Él vaya revelando esto. Amén. Vamos a orar, a pedirle al Señor que Él nos guíe, nos capacite y siga ministrando en nuestra vida. Amén. Padre Santo, gracias por este tiempo que tenemos, un tiempo más, en el cual podemos estudiar, Señor, tu Espíritu, lo que tú haces en medio nuestro, tu carácter, tu forma de ser, Señor, lo que tú haces en nosotros. Yo te ruego que tú sigas guiando a tu iglesia. Que tú sigas, Señor, mostrándonos, Padre Santo, cuál es tu obra. Pero específicamente, cuál es tu obra para nosotros. Cuál es la misión que tú tienes para nosotros, para nuestra vida. En tu nombre, Señor, yo ministro tu gracia, tu paz, tu vida para la familia y para todos los que están viendo, Señor, este video y esta última parte del estudio. Te adoramos y te agradecemos porque tú estás siempre con nosotros, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, le damos gracias al Señor porque nos ha llevado ya hasta esta parte del estudio. Y es tan importante, mis hermanos, entender que Él nos tiene una obra preparada. Ya sabemos que este estudio se llama la obra del Espíritu Santo y Él nunca trabaja solo. Él siempre va a usar a la iglesia. Siempre va a ser tu colaborador. O si podemos decirlo al revés, nosotros vamos a ser colaborador con el Espíritu Santo. Él siempre va a estar ahí contigo para guiarte. Que esto es algo importante, que muchas veces el Señor nos va a enviar a hacer algo, pero nunca vamos a ir solos. ¿Qué dice Jesús? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Esto es algo que el Espíritu Santo también lo toma como misión. Recordemos que Él revela a Jesús, por lo tanto Él va a estar contigo todos los días de tu vida, pero no tan solo para que tú seas feliz, que esto es algo bien importante. No tan solo para que tú alcances la felicidad y las metas de tu vida, sino para que tú alcances la obra del Señor, para que tú alcances lo que el Señor quiere para tu vida. El Señor te va a llevar, y te va a llevar a muchos o a pocos, depende de lo que el Señor quiera. Pero el impacto que tu vida va a provocar es lo que el Señor quiere hacer. Que tu vida sea la vida de Jesús. Amén. Parto diciendo que muchas veces se piensa que la obra del Señor o lo que el Señor quiere de tu vida, como dije hace un momento, es que tú seas feliz. La verdad es que la felicidad es un concepto que viene y va. Lo hemos visto cuando hablamos del gozo. La importancia del Espíritu Santo y la obra en ti es que Él quiere provocar, mis hermanos, que tú no te bases en la felicidad o en lo que te conviene, sino que te bases en Dios. Hay algo tan importante, mis hermanos, que Dios no nos llamó a tener éxito, sino a hacer su voluntad. Muchas veces y muchas preguntas hay cuando se dice, pero pastor, ¿por qué yo no tengo éxito en esto que el Señor me manda? Hermanos, la misma palabra, los personajes de la Biblia, todos nuestros hermanos que transitaron por este mundo y están expresados en textos de la Biblia, muchos, como dice la palabra en Hebreos, no alcanzaron lo que querían o lo que se les prometió, sino que lo alcanzaron en generaciones siguientes, como por ejemplo Noé. Noé estuvo 120 años predicando que el fin se acercaba, pero nadie acudió a ese llamado. Pareciera como que fracasó, pero no, el Señor cumplió su propósito con él y su familia, nadie más. Entonces, si pensamos en el éxito, vamos a fallar muchas veces, muchas veces. Hay tantos casos, hermanos, tantos casos de hombres que fueron a distintas tribus, enviados por Dios a distintas tribus a predicar el reino de los cielos. Y esas personas fueron martirizadas y fueron muertas por causa del Señor. ¿Fracasaron? ¿No tuvieron éxito en su misión? La verdad es que el éxito no es parte de nuestra vida en Cristo. El éxito de nuestra vida, ¿dónde está? En hacer la voluntad de Dios. Cuando yo hago la voluntad del Señor, automáticamente obtengo otro concepto, que es el de plenitud. La plenitud en el Espíritu Santo, ¿cuál es? Es hacer lo que el Espíritu Santo nos dice. Esta es la única manera, mi hermano, de ser pleno en la vida. Si tú buscas ser feliz, vas a buscar ¿qué cosa? El dinero, la entretención, que tus hijos estén bien, que tú y tu esposa estén bien, o si tú eres soltero, tú vas a buscar todas las cosas que te entretienen y te hacen feliz. Eso va a causar un vacío. Sabemos, mis hermanos, que hay tanto suicidio en los jóvenes, tanta violencia inclusive en los jóvenes que han entrado a un colegio, ¿cierto?, con un arma a matar a profesores y estudiantes y después se suicidan ellos. Hemos visto muchos casos, gracias a Dios que aquí en Chile aún no ha ocurrido, pero es algo que está empezando a crecer en distintos países del mundo. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que solamente buscan la felicidad personal y no la encuentran, no la hallan. ¿Y qué es lo que hacen? Deciden terminar con su vida. Pero antes de terminar la vida, van a experimentar un poco de adrenalina. O algo, ¿cierto?, que siempre han querido hacer. Ojo, mis hermanos, si tú buscas la felicidad para ti, no la vas a hallar. No la vas a hallar. Tal como la palabra dice, el que quiera ganar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de Cristo, la hallará. Entonces lo importante, mis hermanos, no es hacer tan solo nuestra voluntad, sino la voluntad del Espíritu Santo. Eso es fundamental para tu vida, para la mía y para el destino de la iglesia. Necesitamos vivir así, haciendo la voluntad del Señor. De esa manera tú vas a ser pleno. Pero también aquí puede caber una pregunta. ¿Entonces Dios nunca va a cumplir mis deseos? ¿Qué dice la palabra? Esto es bien importante. ¿Qué es lo que dice la palabra?
dice que tú confíes en Él. Dice que tú busques su reino. Y la justicia del reino, recuerda que justicia es guianza, la guianza del reino, ¿y qué dice? Y todo lo demás vendrá por añadidura. De otra manera también dice en el Antiguo Testamento, deleítate en el Señor. Y Él, ¿qué dice? Concederá las peticiones de tu corazón. El deleítate es búscalo. Búscalo. Y el Señor va a ir añadiendo cosas. No es que Dios quiere que nosotros solamente suframos y seamos martirizados por la obra. No, el Señor va a conceder el gozo, las cosas que tú necesitas para tus hijos, para tu familia, para tu esposa. Pero también el Señor te va a llevar a lugares y momentos en donde Él quiere obrar y tal vez sean lugares difíciles. Hay un texto que dice que con la muerte de Jesús, Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Si nosotros tenemos que ser como Jesús según la palabra, también deberíamos descender a las partes más bajas de la tierra. A todos los lugares donde hay tristeza, hambruna, pobreza, sufrimiento y dolor. También deberíamos nosotros descender ahí. Pero la pregunta es, ¿vamos a ir directamente a estos lugares? ¿Vamos corriendo a los lugares donde hay pobreza, dolor y sufrimiento? Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos diga qué es lo que hay que hacer. Si tú pones tu corazón ante el Señor, si tú te arrodillas ante el Señor y dices, Señor, yo quiero ser usado por ti, llévame, Señor, a donde tú quieras y muéstrame qué es lo que tú quieres que haga, el Señor pronto te va a decir lo que hay que hacer. ¿Amén? Y este es el objetivo de cada discípulo, de cada uno de nosotros. Al ser discípulos de Jesús, debemos andar como Él anduvo. Amén. Vamos a ver algunos textos que hablan acerca de esto, de la obra del Espíritu Santo, pero con nosotros. ¿Qué es lo que el Señor nos hace? Lo principal, mis hermanos, vamos a partir desde nuestros tiempos a solas. Si no tenemos tiempos a solas con el Espíritu Santo no va a poder hablarte. O tal vez sí te va a hablar, pero tus oídos no van a estar preparados, ni tu corazón tampoco para escucharlo. Vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo partiendo con nosotros. Veamos Gálatas 5, del 16 al 17. Estos son los versículos previos del fruto del Espíritu. Cuando se habla en el versículo 22 del fruto del Espíritu. Pero miren lo que dicen los versículos previos. El 16 y el 17 de Gálatas 5 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La palabra es muy clara. Ande en el Espíritu. Y aquí también puede haber una pregunta. ¿Cómo puedo andar en el Espíritu? ¿Cómo puedo yo hacer esto? Muchas veces se piensa, digamos por la imaginación o por tener mucho concepto sobrenatural, que andar en Espíritu es como, ¿cierto?, sentir el Espíritu y casi verlo, y que el Espíritu Santo vaya dirigiendo absolutamente todo. De manera visible, como ver ángeles, ver visiones y sueños cada día y cada noche. La verdad es que la palabra andar en el Espíritu, es una palabra militar. Si uno lo ve, ¿cierto?, desde su original es una palabra militar. Y esta palabra significa seguir. Seguir. Es una palabra en donde el general, por ejemplo, el general va encabezando una marcha. Esto está sacado desde el ejército romano. El ejército romano tenía que avanzar grandes cantidades de territorio, pasar de un país a otro. El ejército romano abarcó un territorio muy grande, por lo tanto habían rutas que eran militares, en donde los militares iban avanzando en fila. Y tal vez que esa fila era kilométrica, un militar tras otro, marchando. Pero el general, ¿qué hacía? El general paraba su caballo y el que venía atrás paraba y todo el resto de la fila se iba deteniendo. Si el general giraba hacia un lado, simplemente el militar que venía iba siguiendo la nuca del que estaba adelante. E iba avanzando y cuando el que estaba adelante doblaba, él también doblaba. Esto es lo que dice andar en el Espíritu. O sea, siga a su general.
Eso es lo que está diciendo. Cuando el Espíritu quiera frenar algo, frene. Cuando el Espíritu quiera hacer un giro, gire. Cuando el Espíritu dice deténgase, se detiene. Eso es lo importante, mis hermanos. Eso cuando dice andad en el Espíritu, lo que está diciendo obedezca al Espíritu. Obedezca al Espíritu. Porque muchas veces se ha dicho esto. Andar en el Espíritu parece algo muy místico, parece algo como que el Espíritu Santo toma posesión de nosotros. No, no dice eso. Dice obedezca al Espíritu. Si usted siente del Espíritu hacer algo, hágalo. Ese es un discípulo. Por eso el texto dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne es como que si fuese otro general, que el general dice, hágalo, o vaya para este otro lado. La carne también va a querer dirigir el ejército o dirigirlo a usted. La pregunta es, ¿a quién obedece? Esa es la pregunta. ¿A quién obedezco? Si yo obedezco al Espíritu, automáticamente la carne va a empezar a caer. Si yo obedezco a la carne, el Espíritu va a empezar a caer en mí. Esto es algo que tenemos que nosotros lograr dominar en la vida. Nosotros, ¿a quién seguimos? ¿A quién seguimos? ¿A la carne o al Espíritu? Recuerde que la carne está aquí adentro y el Espíritu también lo está. Necesitamos seguir al Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? Por medio de sueños, de visiones, de palabras de otros, por medio de la Escritura. Lo que la Escritura dice, si dice esto usted no lo haga, es como el general que está delante, detuvo su caballo y yo me detengo. Cuando el Señor dice, haga esto, perdone, o honre a su padre, ¿qué es lo que está diciendo? Gire aquí. Entonces, ¿qué debo hacer? Girar. Ese es el concepto de andar en el Espíritu. Por eso dice que estos se oponen entre sí, para que uno no haga lo que quiera. Al final uno nunca hace lo que uno quiere, o hace lo que la carne quiere, o hace lo que el Espíritu quiere. Es como una batalla. La pregunta es, ¿de qué bando estoy? Por lo tanto, mis hermanos, un concepto fundamental del capítulo de hoy es que el Espíritu Santo quiere guiarte. La clave está en la obediencia. Está en la obediencia a su palabra, en primer lugar, a lo que el Señor nos muestra, ¿cierto? A nuestro corazón o en sueños o de alguna otra manera, ¿cierto? O a lo que el Espíritu Santo está mostrando en algún momento específico, ya sea en un culto o a otra persona. Necesitamos ser dóciles a lo que el Espíritu Santo va haciendo. Cuando yo digo a mí no me manda nadie, estoy en realidad obedeciendo igual. ¿A qué? A la carne. A la carne. Nadie se manda solo. Nadie. Aquel que dice a mí no me manda nadie, en realidad está obedeciendo a la carne. Se pasó al bando de la carne. No hay otra forma, mis hermanos. No existe esto de que yo me mando solo. Si yo hago eso, no estoy siendo guiado por el Espíritu, sino que por la carne. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu empieza a ayudarnos. No es tan solo un general, no es tan solo alguien que va diciendo lo que hay que hacer, sino también es como un entrenador. El Espíritu Santo va a irte hablando. Va a ir diciendo, esto no lo haga, hágalo de esta manera, diga esto, guarde silencio en aquello. Y el Espíritu Santo nos va a guiar en cosas simples y complejas. Mire lo que dice la palabra. Dice que Él es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros. Un intercesor es alguien que habla por otro. Es como si pudiésemos decir, para entenderlo mejor, es como un apoderado. Aparte de ser un general que guía, es un apoderado. Romanos 8, 26 al 27 dice lo siguiente. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué es lo que dice? Él habla por ti. Dice que intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles, con cosas que tal vez nosotros no entendemos, que no sabemos. Pero el Espíritu Santo está día y noche intercediendo por ti. Día y noche ante el Padre defendiéndote, diciendo, Él está en los caminos del Señor.
Padre, mira, esta situación, perdónala. Esto que está aquí, corrígela. Dile tal cosa. Y el Espíritu Santo está intercediendo, está siendo Él apoderado, está respondiendo ante el Padre por ti. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Dice, nos ayuda en nuestra debilidad. No es tan solo como un general de ejército que simplemente dobla y dice, haga esto y hágalo. Y no me importa cómo, hágalo. Él sabe que somos débiles. El Espíritu sabe que hay debilidad en nosotros. Por lo tanto, Él va a ayudarte a hacer las cosas. Va a hacerte partir de a poco. No te va a llevar a las naciones. No te va a llevar ya, usted vaya y hable con el presidente, por ejemplo. No, va a llevarte de a poco. Va a decir, hable con su vecino. Dígale esto a su amigo, aquel que tiene confianza con usted. Dígale que yo le amo a tal persona. Así va a partir el Espíritu Santo llevándote de lo poco y después a lo mucho. No temas a lo mucho. No temas a enfrentarte a una multitud. Porque el Espíritu Santo va a partir siempre de a poco. Siempre. Y con su Espíritu va a aportar a tu espíritu a hacer después lo imposible. ¿Tienes anhelo de esto? ¿O para ti es algo de que esto no es para mí? Si tú dices eso, esto no es para mí, esto es para los pastores, para otras personas, la verdad es que no has entendido el Espíritu ni a la iglesia. La iglesia está hecha para ir al mundo, está hecha para entregar las buenas nuevas del Señor. Por eso la palabra dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Ni siquiera dice sabemos pedir como conviene, ni siquiera sabemos orar, pero el Espíritu Santo corrige nuestra oración. Por eso es importante, si tú tienes don de lenguas, habla en lenguas, habla harto tiempo en lenguas, porque esta es una oración más perfecta que la que sale desde tu propio corazón. El Señor nos va a ayudar. Y esto es algo fundamental, porque Él conoce tu debilidad. Él sabe cuáles son tus trabas, tus conflictos, tus dolores. Él quiere quitar eso. Pero no tan solo, como dije en un principio, para que tú seas feliz. Para que puedas, ¿cierto?, sentarte en tu sillón y decir gracias, Señor, porque me diste felicidad. Y tan solo escuchar una administración desde tu televisor. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que quiere hacer? Eso, que tú seas feliz. Que tú seas feliz, que puedas descansar en Él. Pero te fortalecerá para ir a otros. Te fortalecerá para ir directo al campo de batalla. Y esto es lo que Dios quiere de ti, mi hermano. Esto, Él te va a capacitar, va a interceder por ti con un objetivo. Que tengas el carácter de Jesús y que sigas las pisadas de Jesús. Quiero ahora con esto, viendo que Él nos va a guiar, viendo que Él nos va a ayudar en todo, quiero ver el libro de los Hechos. El libro de los Hechos habla toda la obra del Espíritu Santo que hizo en el principio de la iglesia y nos marcó un precedente para todas las iglesias futuras, para todos los lugares en donde nosotros nos congregaríamos y seríamos hijos del Señor. Para cada casa en donde hay un hijo del Señor ahí, nos marcó un precedente de su obra. Su obra está plasmada completa en el libro de los Hechos. Completa. Entendemos que el libro de los Hechos, en el primer capítulo, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Y así, las generaciones que vinieron después de los apóstoles, llenas del Espíritu Santo, siendo guiados de esta manera que yo hablé, siendo ayudados por Él y dirigidos también por Él. Y es tan importante verlo. Quiero que esto tú lo puedas guardar en tu corazón. Me recuerdo del hermano muy amado por nosotros, Jorge Mitián, que él decía que el libro de los Hechos se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero en realidad ese no debería ser el nombre de ese libro, sino que debería ser el libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron usados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dijo todo lo que tenían que hacer. Tomando estos dos versículos que hablamos recién, el Espíritu Santo los ayudó en todo y los guió en todo. Y vamos a ver algunos casos, no los vamos a poder ver todos por causa de tiempo, pero la idea de esto es darse cuenta que el Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia. Él es el que te va a dirigir a ti. Y no tan solo va a dirigir al pastor o a los pastores de la congregación, te va a dirigir directamente a ti en distintos aspectos y lugares. No es necesario y no es
bíblico tampoco esperar que el pastor diga todo. El pastor puede decir cosas, o sea, el Señor le puede mostrar cosas para tu vida, claramente. Pero el Espíritu Santo quiere hablarte directamente a ti. Vamos a ver cómo se desarrolló en el libro de los Hechos la guía del Espíritu y cómo el Espíritu Santo hablaba. Lo primero que vemos en Hechos 9:31 y todos los capítulos anteriores es que la iglesia era fortalecida por el Espíritu Santo. Dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Crecían estas iglesias. Había persecución, mis hermanos. No estaban en la comodidad de reunirse en un lugar como lo hacemos nosotros acá en nuestro país. Había mucha persecución. ¿Y qué dice? Que la iglesia crecía y se fortalecía por toda Judea, por Galilea, por Samaria. Pero dice fortalecidas, ¿dónde? En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fortalecía a la iglesia. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. La pregunta es, ¿cómo se fortalece la iglesia? Donde cada miembro en particular tiene tiempos con el Espíritu Santo. Donde cada miembro, no el pastor, no los líderes, no los diáconos, cada miembro, desde el más pequeño al más grande, tiene tiempos a solas con el Espíritu Santo. Habla con Él, habla con el Señor. Tiene tiempo con Jesús a través del Espíritu Santo. Le dice al Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto a cumplir tu voluntad. Donde cada miembro, mis hermanos, en particular, hace esto diariamente, la iglesia empieza a fortalecerse y empieza a crecer. Muchas veces la iglesia decae y decrece no por su palabra, no por su doctrina, sino porque los miembros de la iglesia no tienen oración, no tienen búsqueda del Espíritu Santo. Por eso yo te animo. Porque muchas veces se dice, bueno, si yo no oro, es problema mío. No es problema tuyo, es problema de la iglesia. Porque la iglesia completa empieza a desmoronarse. Porque el general o el ayudador, como hemos visto, de la iglesia, empieza a quedar en un segundo plano. El Espíritu Santo empieza a quedar relegado como un concepto y no como un Dios vivo. Amén. Necesitamos vivir así como iglesia. Te animo, mi hermano, te animo, mi hermana, a buscar constantemente del Espíritu Santo, que tú te sientes tal vez en tu cama, te sientes en un lugar a buscar, a leer de la palabra y decir, Espíritu Santo, háblame a través de tu palabra. De esa manera la iglesia se fortalece. Otro texto del libro de los Hechos, el capítulo siguiente, el Hechos 10, vamos a ver qué es lo que ocurre. Este texto tiene un contexto que es el de Pedro. Hay una historia, ¿cierto?, en donde el Señor le muestra en un lienzo distintos animales que el pueblo judío no podía comer. Y el Señor le dice, cómelo, mata y come. Y que le dice, no, Señor, no puedo hacer esto. Después, otra vez, el Señor le dice, mata y come. Y el Señor sigue insistiéndole, mata y come. Y el Señor, Pedro le dice, Señor, nunca ha entrado nada inmundo a mi boca. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? El Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Eso es lo que dice ese texto. Pero este texto era una imagen de cómo él miraba a los gentiles, a los que no eran judíos. Pedro dice, he comprendido, versículos después, he comprendido que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada en los que le buscan. Entonces, mis hermanos, ahí el Espíritu Santo le muestra a Pedro que estaba en un error. Porque Pedro pensaba, aún después de la muerte de Jesús, él pensaba y dudaba si es que realmente la salvación, la gracia, la vida y el reino de Dios era para los gentiles también, para los pueblos paganos. Y estaba pensando en esto Pedro, estaba en esto, decía, ¿qué será? Y viene el Espíritu Santo. Hemos dicho que Él nos ayuda en nuestra debilidad y nos ordena
a seguir. Y aquí está este texto, Hechos 10, 19 y 20. Dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué les dice el Espíritu? Te mostré esta visión. Te ayudé con algo. Te dije algo específico. Yo no llamo inmundo al resto de la humanidad. Y eso fue un shock para Pedro. ¿Pero qué le dice después? Ahora levántate porque personas vienen a buscarte. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Se levantó y fue con ellos. Y ahí estaba un hombre que se llamaba Cornelio. Y este hombre, rogando al Señor que poder escuchar de la palabra del Señor, el Espíritu Santo también le habla. También le habla. Y le dice: va a venir un hombre, que era Pedro. Si se dan cuenta, el Espíritu Santo estaba trabajando en los dos bandos, en el que iba a traer la unción del Espíritu y en el que iba a recibir. El Espíritu Santo hace esto, mis hermanos. Prepara tu corazón para hablar y prepara el corazón del que va a escuchar. Por eso es importante, cuando tú vayas a hablar a alguien, ores primero y diga: Espíritu Santo, habla tú, Señor, primero. Usa mi boca, Señor. ¿Qué es lo que ocurre? Pedro empezó a explicar, empezó a decir, a hablar acerca de Jesús a toda esta multitud que se había reunido, que era gentil, era de pueblos paganos, pueblos no judíos. Toda esta multitud, y Pedro estaba: ¿lo hago o no lo hago? Ahora ya entiendo que el Señor no hace excepción de personas, pero ¿los bautizo o no? No quiero cometer un error, bautizo a esta gente, porque Pedro aún pensaba que los pueblos paganos no eran dignos de recibir a Dios. Entonces dice que él empezó a hablar lo que el Señor le mandó, lo que el Espíritu Santo le dijo. Empezó a hablar acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Cuál es la gracia que el Señor dio? Y viene el texto siguiente. El versículo 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo ni siquiera esperó que Pedro terminara de hablar, de explicar quién era Jesús. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando. De igual manera como ocurrió con los judíos. ¿Y qué dijo Pedro? Cuando vio esto, dice: nada impide que esta gente sea bautizada igual que nosotros. Y ahí entendió la visión completa, que el Señor no hacía acepción de personas y que no llamara inmunda a las personas. Que no llamara inmunda a las personas, porque el Señor se agradaba también de todo aquel que le busca. Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí, mis hermanos? Pedro tenía una traba en su corazón. Tenía algo que estaba alojado en él y que decía: la salvación, la gracia y el reino es para el pueblo judío. Esa era una debilidad de Pedro. Y que el Señor lo ayudó en esta debilidad. Pero también dirigió sus pasos. Ve con tales personas, te van a buscar y tú vas a hacer lo siguiente. Y el Espíritu Santo comenzó una obra que llega, mis hermanos, hasta el día de hoy. Que ha avanzado ya casi 2000 años esta obra. El reino de Dios en los pueblos que no son judíos. De esta misma manera, el Espíritu Santo te puede usar a ti. Pero hay un detalle muy claro aquí. Pedro estaba orando. Pedro estaba pasando tiempos con el Espíritu. Pedro estaba equivocado. Él pensaba algo totalmente fuera del propósito del Señor, que todo era para los judíos y nadie más. Pero como buscaba del Espíritu, el Espíritu Santo lo guió a toda verdad. Es tan hermoso poder ver esto, que el Espíritu Santo quiere usarte de esta manera. Y si seguimos leyendo el libro de los Hechos, vamos viendo que el Espíritu Santo, Él es el dueño de la obra y solamente Él nos usa, nos maneja y nos guía a lo que Él quiere. Por ejemplo, tenemos el caso de Felipe. Retrocedemos al capítulo 8. El caso de Felipe es muy importante, porque Felipe estaba en su casa, estaba tranquilo, sin hacer nada, digamos, importante, no estaba haciendo grandes cosas. Pero el Espíritu Santo le habla. Dice así el versículo 26.
Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Este versículo que está aquí nos muestra que el Espíritu Santo les dijo algo sin explicación. Levántate y ve por tal camino. Esto actuó como un general, como vimos en un principio. Como el general que dobló y dice, vamos hacia allá. Y Felipe pudo haber dicho, Señor, ¿qué es lo que me espera allá? Muéstrame, Señor, ¿qué es lo que viene? ¿Qué cosa, Señor? No, Felipe, ¿qué fue lo que hizo? Veamos el versículo siguiente. Entonces él se levantó y fue. Qué importante, mi hermano. Esto parece tan simple, pero es tan importante, porque cuando el Espíritu habla, uno debería obedecer rápidamente. Rápidamente. El Espíritu va a explicar. Obviamente va a explicar qué es lo que va a pasar. Pero muchas veces, cuando el Espíritu Santo dice, ve y haz tal cosa, uno dice, Señor, espero tu confirmación, que tú me digas si esto es así, si no. Y ya pasó el momento. Ya pasó ese momento. Felipe se levantó y fue. ¿Qué es lo que ocurre? Se encuentra con un eunuco, con un hombre, ¿cierto?, muy cercano a la realeza. Y él estaba leyendo Isaías y no podía comprenderlo, no sabía. Y él ve ese carro. Y estaba en el desierto, simplemente no sabemos cuánto tiempo, mis hermanos. Siempre uno piensa que Felipe estuvo en el día. Pudo haber estado semanas en el desierto. Pudo haber estado ahí. El Señor le dice, ve a tal lugar por tal camino al desierto. Y él tal vez se quedó ahí esperando en el desierto 1 día, 2 días, 3 días. No sabemos. El texto no lo dice. Pudo haber estado mucho tiempo ahí diciendo, Señor, ¿ahora qué hago? Y estuvo parado ahí viendo lo inhóspito del desierto. ¿Qué dice los versículos que siguen a continuación? El versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Nada más. Estuvo Felipe esperado en el desierto, esperando a que el Señor le hablara, hasta que Dios le habló, no sabemos después de cuánto tiempo, pueden haber sido días o horas. Acércate a ese carro que va pasando a lo lejos. Y él se acerca y ve esto. Y no le dijo más el Espíritu, no le dijo nada más. Y él habló y le dice, ¿qué lees? Leo Isaías. Y estaba leyendo una porción acerca de Jesús. Y él empieza a explicar, Felipe, acerca de Jesús. ¿Quién era y quién es ahora espiritualmente? ¿Y qué dice el eunuco? ¿Puedo bautizarme ahora? Porque Felipe estuvo largo tiempo hablando con él. Y le dice, nada impide que tú seas bautizado ahora. Fue a un lugar donde había agua, lo bautizó. ¿Qué dice la palabra después? Que después de haberlo sacado del agua al eunuco, dice que el Espíritu lo tomó y se lo llevó a otro lugar. ¿Qué historia más increíble? El Espíritu lo tomó y lo transportó a otro lugar, apareció en otro lugar. Y la palabra dice que él se devolvió a casa, no sabemos cuánta distancia hay de ese lugar, volvió a casa gozoso predicando el reino de Dios en cada lugar hasta que volvió a su casa. Entonces, mis hermanos, a veces nosotros deseamos la historia de Felipe. Qué hermoso que el Señor te diga esto, que te transporte, ¿cierto?, a un lugar, o sea, experimentar eso es glorioso. Pero la pregunta, ¿estamos dispuestos a obedecer rápidamente como Felipe? Porque esa es la clave. Si Felipe hubiese quedado esperando, háblame, dime, Señor, cuándo, dónde, en qué momento, en qué lugar, qué necesito llevar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que ir para allá? A ver, voy a ir si es que tú me dices por qué. Ya pasó el tiempo y el eunuco ya se fue del lugar. Necesitamos ser obedientes al Espíritu, tal como la figura que dijimos al principio de este general, que si freno. Si avanzo. Doblo, hago lo que el general me diga y él me ayuda en toda debilidad. También vemos que aparecieron profetas en el libro de los Hechos. Y la profecía es parte también de los dones del Espíritu, pero siempre el Espíritu Santo va a guiar. Aparece el profeta Ágabo, que también lo mencionamos cuando hablamos de la profecía en los dones. En Hechos 11:28 dice, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu
que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. El Espíritu Santo se anticipa y dice algo. Va a venir hambre, prepárense. Ayuden al resto de las iglesias. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia se moviliza. ¿Pero quién fue? ¿Fue Ágabo? No. Fue el Espíritu que le habló a Ágabo. Y Ágabo profetizó que venía una gran hambruna. Por lo tanto, mis hermanos, la iglesia se fortalece. A veces ocurre, por ejemplo, con este tema del COVID, que a veces dice, pero ¿por qué el Señor, y es una crítica, por qué el Señor no le habló a los pastores? ¿Cierto? Y pudo haber salido inclusive de tu boca y tu corazón. ¿Por qué el Señor no le habló a los pastores que venía algo tan terrible para que la iglesia se prepare? Hermanos, leemos recién. La iglesia se fortalece. ¿De qué manera? Cuando todos y cada uno de los miembros está guardando tiempos con el Espíritu. La iglesia se debilita en profecía, en acción del Espíritu, cuando solo los pastores oran, cuando solo los líderes oran. La iglesia, mis hermanos, tiene que postrarse ante el Espíritu y decir, guíame, háblame, yo quiero hacer tu voluntad. Así el Espíritu va a fortalecer la iglesia de la ciudad, mis hermanos. Es responsabilidad tuya también. Muchas veces yo escuché esto, que se delega esta responsabilidad. Pero ¿por qué el Señor no le habló a los pastores? La pregunta es, ¿por qué el Señor no te habló a ti? Porque el Señor habla en el conjunto, cuando estamos todos unidos y juntos. Es una responsabilidad compartida. El Espíritu Santo sabía lo del COVID, sabía exactamente. Pero el Espíritu Santo habla cuando hay comunión con el Espíritu Santo. Y esto es importante de ver, mis queridos hermanos. Necesitamos vivir así, siendo guiados por el Espíritu, tal como Ágabo, que dijo, viene hambre. ¿Pero por qué? Porque la iglesia estaba firme en oración. La iglesia decía, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué viene, Señor, para estos tiempos? Enséñanos y guíanos. Y el Señor le habló a uno, para que ese uno le hable a toda la iglesia. O el Señor le va a hablar a varios. Pero lo importante es que todos nosotros estemos siempre alineados con el Espíritu Santo en comunión y búsqueda. Esto es una responsabilidad de toda la iglesia, no tan solo de sus pastores. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos va a guiar a dónde ir. Este texto, Hechos 16, del 6 al 10, nos muestra que el Espíritu Santo nos va a decir exactamente a dónde ir. Este es el caso de Pablo con su equipo que quería ir a Asia, lo vamos a leer. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, el Espíritu Santo dijo, no. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba para lo que les anunciamos el Evangelio. Qué importante escuchar al Espíritu. El Espíritu Santo dijo no. Pablo ni siquiera preguntó por qué. ¿Por qué no? No, sí, ya, entonces acá no. Después entonces quiso ir a otro lugar. El Espíritu Santo dijo no. Entonces vamos hacia el otro lugar. Hasta que recibe una visión, en oración. Recibe una visión de un varón de Macedonia y dijo, vamos a ir entonces a Macedonia. Vamos a ir hacia allá. Entonces, queridos hermanos, muchas veces nosotros nos basamos en el qué, en el por qué, en el cómo. El Espíritu Santo dice que no, ok, no. Vamos hacia allá entonces. O Espíritu Santo, ¿dónde quieres que vayamos? Muchas veces, cuando el Señor dice que no, uno dice, pero ¿por qué, Señor? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ocurre esto? O que dice que sí, haga tal cosa, pero Señor, confírmame que aquí, que allá. Hermanos, el Espíritu Santo habla y obedezcamos. La gloria del Señor depende de eso, de la obediencia al Espíritu. Otro texto, Hechos 3, del 2 al 5, habla acerca de los obreros. Que los pastores, obreros, misioneros, evangelistas, los levante el Espíritu, no los nombra la iglesia. No dice la iglesia, yo quiero que usted sea misionero, yo quiero que usted sea pastor. No,
la Biblia dice que el Espíritu los levanta. Vamos a ver un caso. Hechos 13 del 2 al 5. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, habla de los apóstoles, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. ¿Quién fue el que los levantó a estos hombres? ¿Quién fue el que los envió? ¿El pastor? ¿Los apóstoles? Fue el Espíritu. Estaban ayunando y orando. ¿Y qué dijo el Espíritu? Aparten a estos dos, que los voy a enviar a tal lugar. Y los que fueron enviados, ¿qué dijeron? Y enviados por el Espíritu Santo fuimos a este lugar. Entonces, mis hermanos, la obra del Espíritu. La obra no es del pastor. Muchas veces, hermanos, dicen, es que el pastor no me ha dicho lo que tengo que hacer, por eso no hago nada. Por eso en la iglesia no sirvo, porque el pastor no me dice qué cosa debo hacer. Hermanos, el Espíritu Santo es el que dice lo que hay que hacer. Nosotros los pastores, los obreros, los diáconos, todos, ¿qué es lo que hacemos? Escuchamos al Espíritu Santo y vemos la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Pero el Espíritu Santo debe activarte. Es un error decir, es que yo no hago muchas cosas porque el pastor no me pesca, si podemos decirlo de esta manera. Es que el pastor nunca me incluye. Hermanos, la obra no es del pastor. La obra es del Espíritu Santo. Pregunta al Espíritu Santo qué hacer. ¿Y qué es lo que hace el pastor? El pastor reconoce en ti lo que el Espíritu Santo está haciendo. Eso es lo que hace el pastor o el apóstol o el líder de la iglesia. Y dice, mira, el Señor está usando a esta persona en tal cosa. Está usándolo aquí, allá. Esta persona tiene gracia para tal cosa. Pero esta persona busca al Espíritu Santo y le dice qué hacer. No espera sentado a que el Espíritu Santo en algún momento, ¿cierto? A que el pastor en algún momento se fije en él y diga, hermano, ¿usted por qué no me ayuda a discipular a tal persona? No, no es así. El Espíritu Santo te motiva y te lleva. La pregunta es esta. ¿Tienes pasividad con respecto al Espíritu? Porque una cosa es querer hacer las cosas, pero otra cosa es buscar hacerlas. ¿Tú buscas al Espíritu Santo que te guíe a hacer su obra? Necesitamos, mis hermanos, vivir de esta manera. El Espíritu Santo, como le ocurrió a Pablo y a Bernabé, puede decir muchas veces que no. Esto no hay que hacer. O otras veces esto hay que hacer. Vaya y hágalo. Esta es la clave de la guía del Espíritu. Como dijimos al principio de este estudio, de este capítulo, Él es como un general que va a ir diciendo aquí y allá. Pero también es un apoderado y es un ayudador que dice, es débil en esto, yo lo voy a ayudar. Yo voy a interceder muchas veces por él. Yo voy a hablar por él muchas veces. Tal vez que uno cuando vaya a ministrar una palabra, tal vez que habla algo que no estaba tan bien dicho. Pero el Espíritu Santo dice, yo voy a tocar corazones. Porque Él está haciendo mi obra. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Debemos obedecer rápidamente. Rápidamente. Si es que sabemos que el Espíritu Santo habló, hay que hacerlo. Si el Espíritu Santo dijo no, ¿cuál es mi reacción entonces? No. Si el Espíritu Santo dice vaya, ¿qué es lo que debo hacer? Ir. Esta es la clave para la bendición de la iglesia, mis hermanos. Ni siquiera para la bendición de tu vida. Porque estos capítulos que vienen a continuación no son específicamente para ti. No son específicamente para tu felicidad, sino que es para el propósito de la iglesia. Dios va a levantar a la iglesia completa a través de tu servicio y específicamente de tu tiempo a solas con el Espíritu. Porque ahí es donde ocurren todas estas cosas que leímos. Todos estos textos que leímos que dice, estaba orando, estaba ayunando, estaba buscando, Dios me habló, Dios me mostró esta visión, Dios me dijo, busca del Espíritu y el Espíritu te va a llevar a lugares en donde no nos hemos imaginado jamás.
Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que te hable, te toque y también te dé esta fuerza para obedecer y seguirle a Él en todo. Amén. Padre Santo, gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú eres el que nos guía. Porque tú eres, Señor, el que nos lleva a lugares, Señor, donde tú quieres que estemos. Tú quieres esto. Yo ministro, Señor, sobre tu hijo, tu hija, sobre la familia, tu acción. La acción de tu espíritu para obedecer, escuchar y obedecer, Señor. Tal como lo hizo Felipe, tal como lo hizo Pedro, tal como lo hizo Pablo y Bernabé, Señor. Enséñanos a obedecer tu espíritu para amar tu obra, para amarte a ti y para ser útil en tu reino. Yo ministro, Señor, un corazón obediente, dócil y oídos prestos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, para tu gloria, Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Como dijimos, ya estamos cerrando este estudio. En el próximo video vamos a ver algo tan importante. Y espero que no te lo pierdas. Se llama la reproducción de la iglesia. Cómo el Espíritu va a empezar a reproducir hijos a manera del Espíritu en la iglesia. Es tan importante que vivamos así. Pero eso es algo que viene directamente con este capítulo. Escuchar y obedecer. Sin eso no podemos, mis hermanos. Pero el Espíritu Santo va a reproducir la iglesia a una manera increíble si es que nosotros vivimos el reino establecido de esta manera, escuchando y obedeciendo.